La palabra de Dios nos dice que para ser partícipes de la gran salvación que Cristo ha logrado por nosotros en la cruz, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es el primer paso. El arrepentimiento involucra no solamente reconocimiento del pecado, dolor por el pecado, sino también confesión del mismo. El día de ayer una persona me escribió aquí en los comentarios y siempre disfruto que me escriban porque es una manera de conocer sus inquietudes, conocer también sus victorias, sus fracasos y ver cómo los puedo orientar espiritualmente. Y esta persona me preguntó si era importante confesar solamente el pecado a Dios o también debíamos confesárselo a los demás, a los hombres. Yo le expliqué que en la Biblia se nos manda a confesar el pecado a Dios primariamente. Por ejemplo, es en el Salmo 32 que leímos el día de ayer donde David le dice al Señor, mi pecado te confesé. David habló con Dios postrado en adoración y le dijo, Señor, he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Es el contenido del Salmo 51, la oración de arrepentimiento de David. Sin embargo, es algo muy importante resaltar que detrás de esa oración hubo un momento en que David tuvo que confesar y reconocer su pecado frente al profeta Natán. Es decir, mientras David confesaba su pecado a Dios, también lo confesó a los hombres. Y hermanos, nosotros si queremos crecer espiritualmente y si queremos desarrollarnos en la vida cristiana, tenemos que confesar sinceramente nuestros pecados al Señor. Pero también es recomendable que acudamos a nuestra congregación con nuestros pastores, nuestros ancianos o diáconos y hablemos con ellos, pidamos consejería y digamos, hermano, he pecado en esto y necesito ayuda, necesito oración, necesito consejo. Hermano, confesemos el pecado delante de Dios, pero confesémoslo también con alguien. Acudamos con una persona espiritual que tenga madurez y hablemos con esa persona y pidamos orientación, consejo, oración para poder vencer la práctica de ese pecado. Ahora bien, queridos hermanos, si bien la Biblia nos ordena confesar el pecado como resultado del arrepentimiento, lo cierto es que el arrepentimiento por sí solo no está completo. Es decir, para experimentar la salvación del Señor, una parte es el arrepentimiento, pero hay una segunda parte, un segundo paso que tenemos que dar. Y este es el de creer en Jesucristo, creer en su evangelio. Es decir, el primer paso es el arrepentimiento, el segundo paso o el paso que se debe dar de manera simultánea es creer. Por eso, hermanos, nuestra meditación del día de hoy se enfoca en esta segunda parte, creer en Cristo. Este es el tema que vamos a desarrollar y abordar el día de hoy. Vamos a enfocarnos en este tema de cómo creemos en Cristo. Hoy en día, queridos hermanos, hoy en día, la gente dice creer en todo. La gente dice yo creo, ¿no? Yo creo en esto, yo creo en aquello. Y tenemos a la gente creyendo, ¿sí? Pero todos creen, hermanos. Todas las personas creen en algo. Mi vecino cree en algo. El otro día estuve platicando con él, porque somos aquí nuevos en el vecindario. Y estuvimos platicando y él me estuvo platicando, ¿no? De su fe, de su vida, su trayectoria. Y él me decía, yo soy un creyente, ¿no? Pero su fe está apoyada en algo que no es la palabra de Dios. Y tú vas a encontrar a lo largo de tu vida personas que dicen creer. ¿Pero qué es creer? ¿Y en qué debemos creer? Estas son preguntas bastante importantes. La sinopsis del día de hoy, hermanos, dice lo siguiente: el arrepentimiento sin fe no está completo. Por eso Dios nos llama a creer en el Evangelio. Hermanos, eso es algo importante. Si queremos experimentar la salvación de Dios, tenemos por una parte que arrepentirnos. Sí, es importante. Pero por otra parte, necesitamos la fe salvadora, porque el arrepentimiento sin fe no está completo y por eso Dios te llama a creer en el Evangelio. El día de hoy, hermanos, vamos a abordar este tema y espero de verdad que sea de mucha bendición para ustedes, que podamos crecer espiritualmente y que podamos entender la fe que nos ha sido dada en Cristo. Les dije que a partir del día de hoy vamos a empezar a hacer más énfasis en el versículo que hay que memorizar y para eso les preparé esta pequeña animación sobre el versículo bíblico de hoy, que es Juan capítulo 3, versículo 36 y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este, hermanos, es el versículo bíblico de hoy y es a su vez el versículo que vamos a
memorizarnos. Así que tomen nota de esto, hermanos, preparen su Biblia, preparen sus cuadernos de notas, porque aquí comienza nuestra meditación. La Biblia nos dice que debemos arrepentirnos si hemos de participar de todos los beneficios que Cristo alcanzó para nosotros en la cruz. Sin embargo, el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. De acuerdo con las Escrituras, es necesario creer, es decir, se necesita fe. Una persona puede lamentarse por sus pecados, puede llorar abundantemente por ellos y confesarlos con toda sinceridad. Pero para que tal persona pueda experimentar el gozo de la salvación y pueda levantar su rostro con la esperanza de los cielos, necesita poner su total confianza en el sacrificio suficiente de Cristo. Esto es algo, hermanos, que no debemos dar por sentado, sino que debemos meditarlo y abrazarlo. Hace unos años, un hombre de negocios muy elegante vino a mi oficina para platicarme su historia. Él había estado casado con una bella mujer por varios años, aunque nunca pudieron tener hijos. Y debido a sus incontables viajes de trabajo, que en ocasiones duraban meses, su relación con su esposa había comenzado a enfriarse y poco a poco se distanciaron. La mujer, viviendo una vida sin amor y solitaria, comenzó a deprimirse, a sentirse sumamente vacía. El estatus y las riquezas jamás pudieron llenar su corazón. Aquel hombre se percató del estado decaído de su esposa, pero no fue capaz de posponer sus negocios para dedicarse a ella, y entonces la tragedia ocurrió. Un día, al llegar de uno de sus viajes de negocios, la encontró tendida en su cama, fría y sin aliento. Se había quitado la vida al ingerir una enorme cantidad de pastillas para dormir. El hombre lloró y se lamentó por mucho tiempo, sintiéndose el único culpable de la muerte de su esposa. Para cuando yo lo conocí, ya habían pasado 5 años desde aquel terrible acontecimiento. El hombre, sumamente arrepentido y dolido por cómo sus decisiones habían llevado a su esposa al límite y sintiéndose muy culpable, me dijo: Pastor, me he arrepentido de mi mala vida, de mi desinterés por mi esposa difunta, de mis pecados, de todo lo malo delante de Dios. Pero no importa lo que haga, todo es inútil. Desde hace 5 años he confesado mis pecados todas las noches, pero nada ha cambiado. No tengo paz y pienso que nunca voy a llegar a superarlo. A este hombre, mis amados, le ocurría lo que llega a sucederle a muchas personas que de verdad están arrepentidas. Ellas se lamentan por el pecado, lloran delante de Dios, piden perdón, expresan su deseo de sentirse mejor y de cambiar, pero nada cambia. ¿Por qué? Porque si bien han dado el primer paso, todavía no dan el más importante: creer y confiar en la obra de Cristo. Mira, debemos arrepentirnos del pecado, hermano, pero esto es apenas el primer paso. La Biblia dice en Marcos 1:15 lo siguiente: arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí dice que debemos arrepentirnos para entrar en el reino de Dios, pero también dice que debemos creer en el Evangelio. Aquel hombre de negocios que vino desilusionado interiormente a mi oficina, escuchó por primera vez algo que había ignorado por mucho tiempo y que de hecho era la causa de su estancamiento. Le presté mi Biblia aquel día y le pedí que leyera el pasaje de Isaías 53, versículos 5 y 6. Este pasaje dice lo siguiente: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando leyó estas palabras, el hombre quedó mirando hacia el suelo por un momento. Se hizo un gran silencio. Y entonces lágrimas comenzaron a regar el piso. En ese momento cayó bajo la convicción del Espíritu Santo. Él comprendió que el Mesías de la profecía de Isaías había llevado su maldad y su culpa, que este Cristo había muerto en su lugar pagando por sus pecados, y a partir de ese momento este hombre fue libre. Mis amados, para entrar en el reino de Dios, para experimentar el poder de la salvación que Cristo ofrece, necesitamos ambos elementos: arrepentimiento y fe. Debemos dolernos por el pecado, confesarlo y abandonarlo, pero en ese preciso momento debemos abrazarnos a Cristo con una fe verdadera, con una fe total de que Él ha pagado por completo nuestra deuda.
Por más que una persona se arrepienta, se lamente por su maldad y confiese su pecado, si no tiene a Cristo, tal persona va a vivir sumida en una depresión, en la melancolía, en la incertidumbre. Miren, en el Antiguo Testamento había una ceremonia muy peculiar que representa lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esta ceremonia consistía en que el sacerdote Aarón tomaba un macho cabrío y ponía ambas manos sobre su cabeza para después confesar sobre él todas las maldades del pueblo. Al hacerlo, este sacrificio representaba que todas las maldades eran puestas sobre el animal y enseguida el macho cabrío era sacado fuera del campamento y llevado al desierto para morir de sed. Levítico capítulo 16, versículos 21 al 22 dice así: Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Este sacrificio, hermanos, apuntaba a Cristo, sobre quien fue puesto todo nuestro pecado y nuestra culpa, y luego fue sacado al desierto para morir en una cruz. Es por esta razón que Hebreos 13, versículo 12 dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. De modo que si queremos conocer el poder de la vida eterna, mis amados, debemos creer completamente en Cristo y reconocer que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él pagó totalmente nuestra deuda de principio a fin sin dejar nada sin resolver. Nuestro pecado y nuestra maldición fueron puestos sobre Él. La palabra griega tetelestai se traduce en Juan 19:30 como consumado es. Y esta expresión se usa aquí para decir que toda la deuda, hermanos, ha sido saldada. Es por eso que en el Evangelio se nos invita a creer en Cristo. Cuando nos arrepentimos, Dios nos recibe. Cuando creemos en Cristo, somos declarados justos y librados de la ira de Dios. Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice el pasaje que si creemos en Cristo, un día en la eternidad tendremos vida eterna. Dice que si creemos, ya tenemos vida eterna. Si creemos en Cristo como Salvador suficiente de nuestros pecados, entonces pasamos de muerte a vida. Dios perdona nuestros pecados una vez y para siempre y podemos presentarnos ante Él justificados, como vivos entre los muertos. Esta es la fe que debemos tener el día de hoy, mis amados. Vamos a hacer una oración en este punto. Amoroso Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra nos llamas al arrepentimiento, al dolor por el pecado, a avergonzarnos por nuestras maldades y confesarlas. Pero no nos dejas allí, Señor, en la melancolía y en el dolor, sino que nos guías a la luz radiante del Evangelio, en donde conocemos que Cristo pagó la deuda totalmente por nosotros, que Él llevó en su cuerpo nuestras maldades, nuestras iniquidades y rebeliones y murió en nuestro lugar. Y por la fe en Él somos justificados, somos declarados justos, de modo que cuando venimos a ti, tú nos miras como si nunca hubiésemos pecado, porque hemos creído en tu Hijo. Nuestra maldad ha sido borrada, nuestro pecado ha sido pagado. Tú lo has dejado atrás, Señor. Padre, gracias por Cristo, nuestro Salvador. Hoy confesamos que Él es suficiente para perdonar y limpiar nuestros pecados, que no hace falta nada más de parte de nosotros ni de parte de nadie, porque Él perfeccionó la salvación, la hizo completa con un solo sacrificio. Gracias, Dios, por tu Hijo Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, amén. Espero que esta pequeña meditación del día de hoy haya sido de bendición para ustedes, haya sido de edificación para sus vidas. De verdad, espero que lo que hemos aprendido, lo que hemos meditado el día de hoy se quede en sus corazones y que podamos recordarlo, podamos traerlo a la memoria y también, hermanos, también llevarlo a la práctica.
¿Aprendiste algo nuevo de la palabra de Dios el día de hoy, hermano? ¿Aprendiste algo quizá que habías olvidado o que ignorabas? ¿Recordaste alguna verdad que habías dejado atrás? ¿Por qué no me dejas saber aquí en la caja de comentarios? Por favor, escríbeme y déjame saber qué fue eso que aprendiste, qué fue eso que te llamó la atención. De verdad me encantaría poder leer sus comentarios, amados, poder saber qué es lo que han aprendido, lo que han recordado, cómo su vida ha sido bendecida a través de este pequeño tema que hemos compartido. Recuerden, hermanos, estamos hablando de cómo la salvación viene a ser parte de nuestra vida. No lo olviden, hermanos, Cristo ha pagado la deuda por completo por nosotros. Su sacrificio es suficiente. Ha cubierto toda la deuda en nuestro lugar. Espero de verdad que este tiempo haya sido de bendición para ustedes, que nos haya edificado. Espero aquí sus comentarios. Antes de despedirme, solamente quisiera mencionar, porque en la última semana, las últimas 2 semanas, hubo hermanos que se suscribieron aquí a mi página y me están apoyando. Esta suscripción es bastante valiosa y agradezco a todos los que se suscriben, pero me gustaría por favor pedirles a los hermanos que se suscribieron que nos manden un mensaje privado aquí a la misma página de Facebook para poder enviarles el enlace y que se unan a nuestro grupo de suscriptores que tenemos en WhatsApp, en donde platicamos, donde compartimos, donde pedimos oración, donde nos conocemos un poco más. Es un grupo en el que interactuamos demasiado y de verdad me gustaría mucho que aquellos que se acaban de suscribir nos manden su mensaje para poder enviarles el enlace y que se puedan sumar acá a este grupo de suscriptores en WhatsApp. De verdad es una experiencia bastante hermosa, bastante preciosa, lo disfruto mucho, disfruto conocer sus vidas, sus historias, orar por ustedes, es algo maravilloso. También agradezco a los que envían estrellas, muchas gracias por su apoyo, de verdad es un impulso maravilloso a esta labor que hacemos acá en las redes sociales. Hermanos, ha llegado el momento de despedirnos, ha sido una mañana maravillosa, espero que hayan disfrutado el programa, que haya sido de bendición y de edificación para ustedes. No lo olviden, queridos hermanos, nos estamos conectando de lunes a viernes en el horario de las 7 de la mañana. Aquí a las 7 ya estamos listos, oramos, leemos la palabra, memorizamos la escritura y pues aquí estamos, hermanos, aquí vamos a estar. No lo olviden, estoy orando que prosperen en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Que el Señor les bendiga, mis amados, y nos vemos en la próxima.